Tenemos hoy la gran suerte de contar aquí con David Ruiz. Nos conocemos desde... es un gran amigo, a pesar de que está muy lejos, está en Barcelona. Es una persona... O sea, si os enseño el móvil, de los primeros sale siempre es él, hablamos muchísimo. Y considero que es una de las personas que más sabe de bonsái en España y que considero que el futuro del bonsái va a pasar por sus manos. Es un gran especialista en árbol pequeño, ha estudiado en Japón, en Takamatsu, en el vivero de Koji últimamente, y recientemente, está la camiseta, ha montado su empresa, que es Koushoen, en Barcelona, ahí está, Koushoen. Se dedica no solo a vender, a dar tiendas, sino que también se dedica a la enseñanza. Es curioso porque una de las últimas veces que estuve en casa, estábamos haciendo un taller, estaba Luis y al final, así de estas cosas que no preparas, medio taller lo acabó dando Luis y medio taller lo acabó dando él. Creo que es una persona súper didáctica, que sabe un montón y que podéis aprovechar mucho hoy. Hoy nos va a hablar de la exposición del bonsái Shoin, del bonsái de tamaño pequeño, hasta los 22, 25. Bueno, ahí hay discusiones, controversias si son 22 o 25 centímetros. Y además, recientemente se ha encargado del cuidado del Museo Botánico de Barcelona. Ha estado haciendo un gran trabajo allí, me consta, y creo que es un sitio que vale la pena ver. Hoy, como os digo, nos va a hablar del Shoin, del bonsái pequeño. Es muy importante la medida. Yo cuando estaba en Japón, las llaves del piso que teníamos eran 1 metro, porque es ultra preciso. De tener un árbol de 22 o de 25 a que sea de 28, cambia absolutamente todo. No dudéis, es una persona súper cercana, es un gran amigo, no dudéis en preguntar todo lo que queráis. Sé que la charla va a estar muy bien y espero que la disfrutéis. Bueno, pues vamos allá. ¿Quieres un besito? Sí, espera, que lo grabo. Me hace especial ilusión hacer una charla, una conferencia. Se me olvidó. Además es patrocinador de este congreso, de los pocos y de los que se lo han currado. Toda la cartelería, él es de profesión diseñador industrial. Y toda la cartelería, todos los carteles, todo lo de la cena de gas, todo, los carteles que veis en la exposición, en los árboles, los diplomas, las menciones, todo ha pasado por sus manos. Se ha pegado un buen curro el tío. No es tanto, no es tanto. ¿Cuánto te quiere, David? Demasiado. Como iba diciendo, me hace especial ilusión que por fin en España se empiecen a hablar de las composiciones de Shoin. Las exposiciones cada vez, y gracias a Alberto, a ABV, empiezan a poner apartados solo para exponer Shoin. Porque siempre ha habido tradición en este país de árbol grande, bueno, ya como aquí también la mayoría lo son. Y el Shoin tiene algo que si empiezas, engancha, ¿verdad? Aparte de que a la larga es más barato, te duelen menos los riñones. Es muy aconsejable con los años. Pero es más difícil de trabajar, David. Bueno, pero con unas pequeñas pautas yo creo que podemos alcanzar un buen nivel. Claro, tampoco quiere decir que sea barato, ¿eh? Un Shoin de calidad no tiene por qué ser barato. Bueno, aunque también te lo puedes fabricar tú mucho más rápido que si lo compras. Vale. Empecemos con el tema de los tamaños. Un bonsái Shoin es un árbol bonsái que no suele superar los 20 centímetros de alto. La norma en Japón es 20 centímetros de alto. Hay composiciones que pueden ser 22, 23, pero eso también entra en la categoría de Shoin. Shoin normalmente es de entre como mínimo 15 centímetros y como máximo 20. Pero si después tienes un árbol de la composición que en vez de ser de 20 es de 22, depende de la posición donde esté puesto, puedes colocarlo.
En bonsai shohin, el tema de cómo exponerlo, porque la gente piensa que tiene un pequeño bonsai, un shohin, y lo pone encima de una mesa con una planta de acento como harías con un árbol grande, pero no es así. En Japón, bueno, aunque hay una diapositiva más adelante que lo dice, el espacio expositivo normalmente es de 1,80 m. 1,80 m por 90 de profundidad, que es el tamaño del tatami, el tatami japonés. Entonces, 1,80 por, perdón. 90 de profundidad. 90 de fondo. De fondo. Entonces te dan ese espacio, a cada composición es el mismo espacio. Aquí en Europa pues tenemos bueno, adaptamos un poco a los recursos que tenemos. Pero allí es esa medida. Y esa medida, si ponemos un pequeño shohin y una plantita de acento, ¿cómo queda? Parece que les da espacio por todos lados. Vale. Un bonsai shohin obligatoriamente siempre se tiene que montar en un mueble, en una composición, porque el mueble grande, digamos que simula el árbol grande, y siempre obligatoriamente tiene que haber un árbol pequeño de acompañamiento a ese mueble, que digamos que es la planta de acento, ¿sí? Y así con ese mueble llenamos todo el espacio, los 1,80 m, como si fuera un árbol grande. Hay bonsai de 20 centímetros y también de 15. Y también, si nos vamos a reducidos tamaños, también hay mame, que son de 7 centímetros y hasta 10. ¿Qué pasa con estos? Como son todavía más reducidos, si ponemos un mueble 50 y otro de fuera, también te queda enorme. Entonces, por eso los tamaños más pequeños se ponen muebles más, añaden muebles, un Fuji, bueno, ahora hablaremos de los estilos, un Fuji, un árbol más de acompañamiento, otro mueble más pequeño montando composiciones. Para llenar el 1,80 m hay que aprovechar, depende del estilo, ahora lo hablaremos todo esto. Con todo me refiero que hay que aprovechar todo el espacio, ¿sí? Vamos para allá. Aquí. Vale. Entonces, ¿qué es una composición de shohin? Una composición de shohin es, como dice la palabra, es colocar una serie de shohines en un mueble de exposición, pero no vale de cualquier manera, tienen que estar colocados con cierta armonía, equilibrio y proporción. Por ejemplo, si tengo 4 o 5 árboles y uno de ellos hace 25 y los demás hacen 20, 19, ahí esa armonía se está rompiendo, porque el árbol ese tan grande está rompiendo la armonía. Entonces hay que buscar que todos los árboles sean similares, no vale poner. Aquí la exposición, había una composición que estaba bastante bien y el árbol principal era como 30 centímetros, una composición de shohin, y los otros eran de 18, 16, eso está rompiendo la armonía. Entonces hay que intentar que todos tengan más o menos la misma talla. Con ello hay una serie de normas, estrategias, no hay tantas reglas en shohin como pensamos, lo que sí aquí hay recomendaciones, porque es mucho del gusto personal y de equilibrio y de la armonía. Vale, aquí es un poco lo que comentaba antes, el espacio que tienes es de 1,80 m por 90 m, que es el tatami tradicional japonés. ¿La altura de la mesa? Vale, tenemos que diferenciar en dos maneras de exponer. En las exposiciones de aquí se llama sekikazari, que son todas las mesas corridas, así a lo largo, y ahí van con su 1,80 m, 1,80 m, 1,80 m. Y la altura es altura de mesa normal, no es 74 centímetros aproximadamente. Y después hay que diferenciar el tokokazari, que es la presentación que se hace en el tokonoma, que en Japón el tradicional es a ras de suelo con un pequeño escaloncito, y ese escaloncito está para elevarlo al cielo, para hacerlo más divino. Pero lo ideal sería en el suelo, pero ellos lo ponen un poco más elevado para que se acerque más al cielo. Pero nosotros normalmente lo vamos, a no ser que tengamos en casa un tokonoma para exponer, lo vamos a hacer en un sekikazari, que son pues como esto, mesas largas con separaciones de 1,80 m.
Aquí la exposición, en vez de tener 1,80 m para cada uno, han ido adaptando el espacio al tamaño del árbol. Pero no debería ser así. Tendríamos que tener un tramo de 1,80 m mínimo, que en Japón los ponen de 2 metros y más, dependiendo del tamaño de los árboles. 1,80 m, 1,80 m, 1,80 m, sobre todo en Shojin es 1,80 m siempre. Siempre. Y ahí ese espacio lo tenemos que montar, distribuir. Vale. Es lo que decíamos antes. Las categorías de Shojin puede ser, es que claro, hay muchísimas categorías de Shojin en Japón. No solo es, ala, Shojin, y aquí puedo poner lo que quiera. Pues hay de hasta 20 centímetros y hasta 15. El tamaño del mueble también influye. Si yo tengo muchos árboles de 15 centímetros de alto, y no puedo poner un mueble de 90, porque un mueble de 90 sería para árboles de 20 centímetros, 20, 22, sería más adecuado. Si tengo árboles de 15, necesitamos muebles de 60, 80, 70, que también. Y ya rizando el rizo es fabricarte a la medida de los árboles que tienes. Que en una de las composiciones que enseñaré después es lo que hice yo. Primero tenía los árboles, hice fotografías individuales a los árboles a la escala que tocaban y en Photoshop fui cuadrando alturas con la mesa que me gustaba, una de Japón, hice una foto de Japón, de una mesa, e iba calculando las proporciones, acortando la mesa hasta que vi la proporción que me gustaba, sacar medidas sobre la fotografía y entonces encargarle a un carpintero. O sea, no es fácil, pero bueno, tiene su cosa. Vamos a ver. Bueno, esto me he adelantado explicando, pero bueno, viene a decir lo mismo. No es lo mismo lo de muebles de 20 que para muebles de 15. Y en las exposiciones más importantes de Japón, los muebles más utilizados, porque hay mucho tipo de mueble para exponer, pero los más utilizados siempre son los mismos. O sea, hay 2 o 3 o 4 como mucho muebles que son los que se repiten y además son siempre los que están más premiados. Después hay otros, pero son como minoritarios. Entonces, aquí vamos a hacer una especie de resumen con los ejemplos, que si tenemos que empezar a hacer Shojin, nos guiemos por estos pasos para ir haciéndolo bien. No liarnos con muebles raros porque no están tan regulados. ¿Vale? No, me imagino que prime también la elegancia y que sea lo más principal el árbol, no el mueble. El mueble es un complemento. Sí, pero tiene que estar todo en armonía. Aquí hemos dado premios al árbol. El árbol porque con su maceta y el árbol es armónico y hemos votado al árbol, o sea, en el árbol como en sí, pero no en la composición. La composición se ha premiado en otro premio aparte, mejor composición, ¿vale? Porque es muy difícil dar, claro, en Shojin, premio a árbol, ¿a cuál? Hay 7 a veces, hay 6 árboles y ¿a cuál le damos el premio? Pues se especifica. Composición 25, Pino Thunbergi. Entonces ya sabemos que ese es el que ganaba. Vale, en Japón también dividimos entre tres categorías. Composiciones de grandes, medianas y pequeñas. En las composiciones grandes tenemos el mueble Fuji y el Roko. Medianas, el Aso, Mangetsu y Mikatsuki. Aquí en la exposición tenemos un Mangetsu, que es el de la luna llena, que habéis visto que tiene como un arco, que es el de José Luis Blasco. Y las composiciones pequeñas, que son las Warabi, y derivadas he puesto añadido, porque hay unas que no son Warabi directamente, pero se pueden adaptar. Vale. Y empezamos con el Fuji. El mueble Fuji, digamos que este es el mueble de más elementos. Son, bueno, esto de aquí quiere decir nombre del expositor, porque eso está extraído de libros de Japón, de la Asociación Japonesa de Shojin, y el nombre es Fuji.
Fuji es el nombre de una montaña, como ya sabéis. Este es un mueble que montado finalmente, o sea, con todos sus elementos, son 7. El primer elemento es el principal de la composición, siempre va arriba. Tenemos uno aquí, uno aquí, uno aquí, aquí. Siempre, siempre, todas las composiciones de Shōjin tienen un elemento exterior que acompaña a la composición principal. Digamos que es como la planta de acento, pero que también tiene una composición. Y aparte tiene un shitakusa, o planta de acento en esa posición. Fuji. Y esto es un ejemplo de un Fuji. Todas las fotos de ejemplos son composiciones premiadas en Gafuten. O sea, en los libros de Gafuten también hay composiciones que no están premiadas y no son tan buenas, tienen fallos. Y la que he cogido pues, son para que veáis ejemplos claros y no os perdáis. Vale. El siguiente mueble se llama Roko. La montaña es otra montaña. Tenemos el Fuji, un volcán, y la siguiente es el monte Roko. Es una cordillera que está situada cerca de la prefectura, bueno, cerca de Kobe, y es una montaña que la gente va de vacaciones, es así para pasar el fin de semana con la familia, y son como laderas que van bajando suavemente. Por eso le dieron esta forma de escalón sin que sea el mueble grande. Al final es como el Fuji, pero le hemos quitado la estantería de arriba. Este es de 6 elementos y van colocados igual que el Fuji, pero sin la estantería de arriba. Aquí tenéis un ejemplo. También es un árbol premiado del señor Noboru Watanabe. En este caso, sí, el tema de impares da igual. Eso. Son 6. Como Sí. siempre buscan los impares, ¿no? Vale. En Shōjin esto es un elemento. Ah, vale. El mueble es un elemento. Segundo y tercer elemento. Vale. ¿Vale? El mueble es un bloque. En árbol grande sería el árbol principal. ¿Vale? Por eso lo de ocupar el espacio. ¿Qué máximo de árboles ocupa el mueble? No en el Roko ni en el Fuji. ¿Qué máximo de árboles podemos poner en un mueble? Claro, es exactamente el más grande es el Fuji, que puedes poner 7 en todo el elemento. ¿No Que hay son... más grande? No, Vale. no, si quieres poner más árboles, Habría que poner 2 muebles. ¿escucháis bien? Sí. Se te escucha muy bajito, tío. Que habría que poner 2 muebles entonces. Sí, pero 2 muebles sería excesivo para 1,80 m de ese tamaño. Si son muebles de 90 y 90, ya estaría justo en el espacio. Para medidas pequeñas de mame, entonces sí que se van acumulando muebles para llenar el espacio. Yo juraría que he visto exposiciones de Shōjin con 2 muebles. Mira las medidas, te pone 10 centímetros, siempre te pone la medida del más grande, que es el que está arriba, y te pone la medida de referencia. En base a esa medida puedes ver los otros más o menos por lo que miden. Pero eso normalmente son, que pone 7 centímetros, 10, entonces son muebles más pequeños. También fíjate que sean composiciones que estén premiadas. Hay mucha página detrás de gente que expone, y si no están premiadas es porque tienen fallos y a lo mejor no es lo más adecuado para exponer. ¿Ok? Vale. Esta composición es mía. La presenté la presenté al World Photo Contest en Japón y me dieron premio. Estoy muy contento por ello. Y lo hice con un Roko. Este es el mueble que os he dicho que hice a medida.
copié un mueble de Japón, pues las fotografías de Gafuten, y dije, mira, quiero este, pero tengo estos árboles y lo quiero montar. Y hice eso, el Photoshop, corrigiendo alturas, hasta que al final El de lectura cuadra. es bonito. Sí, ¿Y es más grande que el principal del mueble? sí. Hay unas licencias, por eso os decía, el árbol que está fuera de la composición puede ser un poquito más grande que los demás. Pero hasta 28. No, no, hasta 20 es el límite. Pero si hace 23, en este caso, ¿qué pasa? Si este árbol lo pongo aquí, está tan cerca de todos los demás elementos que se ve descompensado. Si en cambio lo saco fuera, elevado en un punto, no parece tan grande. La medida es solo de sin la maceta. La medida de Shohin, en todos los árboles, en los grandes también, se mide desde la base hasta aquí. Hasta la... Si son semicascadas o cascadas, no se mida desde aquí, se mida desde el... Imaginaos que esto es semicascada, ¿vale? Se mediría desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Y sin ser semicascada, si es más ancho que alto, ¿cuenta el alto o cuenta el ancho? Vale, ahí tenemos que tener un poco en cuenta el volumen que ocupa el árbol. Si es bajito pero es demasiado ancho, en relación a todos los demás, igual queda raro. Pero no es una regla escrita, pero es una regla de armonía, como lo que decía al principio. Si no son armónicos, mejor no ponerlo. Con lo cual siempre se puede jugar un poco con la dimensión, ¿no? Porque si tú subes un poco la base, por ejemplo, le pones musgo o cosas. Claro, esas son trampas que puedes hacer para pasar el corte, pero ya te digo, si el aspecto visual lo da, o sea, si la proporción visualmente la da, no hace falta hacer inventos, ya se ve que el volumen ya alcanza. Vamos por allá. Este mueble se llama Aso. Es una montaña, es otra montaña que está cerca de la prefectura de... ¿Dónde está Taishan? En Shizuoka. No, perdón, para abajo. Nagasaki, cerca de Nagasaki. La particularidad de esta montaña es un detalle, un dato, que es un supervolcán. Es como Fuji, pero es un poquito más bajo. Y dicen que si un día eso entra en erupción, arrasaría Japón. Y cambiaría el clima de la Tierra también. Bueno, es un dato un poco curioso. Si os fijáis, es lo mismo que el Fuji, pero le han quitado la estantería del medio. 3 elementos dentro y 2 fuera. Siempre, si os fijáis, siempre hay fuera 2. Un árbol de acompañamiento y una planta. Siempre, siempre, siempre se hacen así. Ya, pero si le ponemos kakemono, entonces ya... Vale. Entonces, Nunca se pone kakemono con estas composiciones. nunca. Con los muebles, no. Con otras composiciones sí, que ahora las veremos. ¿A que no? ¿Eh? Además es que es una pregunta que me hizo un compañero vuestro y le mandé un mensaje a Koji, mira, tengo este problema, que me están diciendo que si se puede, que si no se puede, que no se puede, y me dijo exactamente, no se puede. No hubo discusión, fue no, ¿verdad? Vale, aquí tenemos un ejemplo de este mueble. Si os fijáis, los 3 primeros muebles que hemos visto, el Fuji, el Roko y el Aso, son todos montañas, ¿sí? Eso quiere decir, para los japoneses, una montaña es masculina, tiene connotaciones masculinas de fuerza. El árbol que va a ir arriba del todo, preferiblemente será una conífera y en estilo moyogi un poco inclinado, pero siempre que tenga como forma de cúspide de un volcán o de una montaña con mucho pico. David, y que miren los 2 árboles de arriba en la
misma posición ¿Cuál? el ¿Este? principal y el cascada? ¿Este mira para acá? Sí. ¿Y este? No, el otro, el del mueble de cascada. Vale. Ahora vamos. Ahora vamos. Y dentro del mueble podría ser más alto el que está a la izquierda que el de la derecha, ¿no? O ¿Este? si está más bajito que otro, podría ser al revés. No. Este, ya por definición, el mueble construido sin sus mesitas está más elevado. Entonces debería llegar más alto que este. Venga. Los masculinos, que es una conífera, o sea, los de antes, este no. Es una conífera, lo que está, el árbol principal que estaría arriba del todo, y es la que tiene forma erecta, así más masculina y tal. Después pasamos a la otra categoría siguiente, que son más femeninos, ¿sí? Hay dos muebles, que es el mangetsu, que es este, que quiere decir la luna llena. Y este está compuesto de 4 o 5 elementos. Y ahora diréis, ¿4 o 5? ¿Por qué? Porque en esta posición, aunque hay composiciones en Japón que no se pone, pero en otras sí, en esta posición, esto es lo de siempre, ¿eh? El árbol de acompañamiento, planta, árbol principal, secundario, y aquí lo reservan para poner un suiseki o un tenpai, porque da la sensación de que es demasiado espacio vacío para dejarlo vacío. Pero también os digo que depende, tenpai o suiseki. ¿Y los suisekis en qué época? Aquí no hay época. No hay. No. Vale. Hay mucha, ¿Este es un cacao? hay mucha literatura, historia que la gente se inventa y ¿vale? Yo todo lo que os digo es por la Shohin Bonsai Association. Todo bueno, está contrastado por ellos. Lo que yo me fío, vaya. ¿Luego este mundo del suiseki? ¿Con daiza, sin daiza, con...? Claro, el suiseki sí, es con una pequeña daiza, sí, yo entiendo que sí. O en un suibán. Sí. Entonces, en el suibán, Eso ya es otra manera de exponer. Aquí es un pequeño suiseki con su base o un tenpai. Vale. Ya está. No, aquí no. Además, no buscamos la super piedra para poner ahí. Tiene que pasar desapercibida para que todo el conjunto sea armónico otra vez. No puede haber una pieza en todo el conjunto que digas, hostia, que tu ojo vaya allí directamente. Aquí tenéis un ejemplo. ¿Veis? En este caso hay un suiseki. En estos casos, que son más femeninos, la planta principal, que es esta, no es un pino, no es una conífera poderosa, es algo más suave. Y aparte, la copa suele ser más redondeadita, como la curva del mueble. Nada de cosas con punta, porque queda raro. Todo esto no son reglas escritas, es todo un poco armonía. Mangetsu, lo había dicho, ¿no? El nombre. como el del asco. Exacto. El siguiente mueble es el Mikatsuki, que si el otro era la luna llena, este es la media luna. Y es exactamente igual, lo que el mueble no se cierra del todo. 4 o 5 elementos, dependiendo si ponemos el suiseki o no. Mikatsuki. Vale. Y ahora llegamos a uno de los muebles que más me gusta y que recomiendo a todos si os iniciáis en el mundo del Shohin, porque es el más fácil. Hacen falta menos elementos. Se llama warabi. Aquí en el dibujo no se ve, pero normalmente los warabis, este tipo de muebles, aquí hay una especie de espiral, que su nombre viene dado por eso. Yo he buscado información, le he preguntado a Koji y me dice, no lo sé, no sé por qué se llama warabi, ese símbolo. Bueno, no sé. Este mueble es de 3 elementos. Y ahora es cuando vais a decir, no puede ser, yo cuento más. Allí va 1,
que es el árbol principal, además siempre es en semicascada o muy inclinado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué falta? Kakemono. Ahí. Kakemono es más una palabra china. Lo llamaremos a partir de ahora kakejiku. Kakejiku. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto contáis? 1, 2, 3, 4. 4. Otra vez como antes, esto se considera un 1, 2 y 3. Hay veces que se pone sin kakejiku, muchas veces, sobre todo en sekikazari y en exposiciones así, porque no se puede colgar el kakejiku, se ponen 2, pero 2 elementos está permitido, ¿no? ¿Sí? Vale. Este puede ser la composición de Warabi más famosa en Japón, premiada 1000 veces, y sale en todas las revistas, en todos los libros. Si os fijáis, es una conífera muy poderosa y en semicascada. ¿Os imagináis este árbol en una composición Fuji? Como mucho se podría poner fuera, ¿no? Pero aún así es tan poderoso que le quitaría el protagonismo al pino de arriba. Yo no me puedo imaginar cómo tiene que ser un pino para que supere un poquito la potencia de este árbol. Entonces, otra vez en la armonía, no podemos pasarnos, que en un ojo vaya solo a una parte, tiene que ser un recorrido. ¿El de la derecha qué es? Parece un burgueriano, sí, en roca. ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo se ponen mesas y cuándo no se ponen mesas? Las pequeñitas. Espera. Esta composición también es mía. Otro de los premios que gané en Japón, lo gané con este. No es una planta en semicascada, pero todo lo demás responde a... Es inclinada hacia la derecha. El mueble Warabi también me lo fabriqué a medida. Mi amigo Francesco Forno, que también es instructor de la All Japan Shohin Bonsai, tenía uno japonés y le dice, ya me estás pasando las medidas. Y a partir de ahí, pues... Sí, bueno, más que nada las proporciones de longitud y tal. Después la medida que me iba bien a mí. ¿Vale? Venga. Y esto es un derivado del Warabi. No es un Warabi, pero funciona igual. En verdad no tenemos una pieza de madera completa, pero el efecto visual es el mismo. Esto es un elemento. 1, 2, 3. Qué difícil es encontrar bosques. ¿Bosque así? Es difícil en Shohin. Esto es como tener un gran puzzle. Para hacer buenos muebles tienes que tener muchas piezas. Porque a quién le gustan los puzzles de 5 piezas, me rollo, ¿no? Si tenemos 1000, hostia, podemos jugar más, ¿no? Podemos entretenernos más. Pues esto es un poco lo mismo. Es un derivado del Warabi. Vale. Y ahora aquí vamos a intentar montar un mueble Fuji. Lo que pasa es que esto ya tiene trampa, o sea, ayudo ya un poquito, porque ya tiene las mesitas puestas. Entonces ya os da pistas de dónde van los árboles. De todas formas, lo ideal es que el mueble esté sin mesitas. ¿Sí? Ninguna. Y colocamos los árboles sin mesitas. Un mueble tiene que estar sin mesitas, siempre. Siempre. Si tú diseñas el mueble al principio, la recomendación es que coloques los árboles sin mesitas. Después, para contrarrestar esas alturas, me faltan 2 centímetros, entonces ponemos las mesitas para eso, para calcular, para
para ajustar proporciones, equilibrio, todas estas En historias. estos muebles tan altos, el árbol principal de arriba no conviene mejor en una rendija en vez de mueble, para que no levante mucho. Depende. Todo depende. Si el árbol, el Thunbergi, por ejemplo, ¿vale? Ya os he dicho uno, es muy bajo, es es ancho, pero es más achaparrado, a lo mejor lo quiero elevar porque los demás se comen la altura. Esto es un mueble Fuji, un mueble masculino. ¿Qué hemos dicho de un mueble masculino? ¿Cuál es el árbol que tiene que ir arriba? Conífera, y siempre en un vertical, formal, puede que tenga un poquito de movimiento a un lado a otro, pero al final los árboles que son moyogi, en coníferas, en shohin, se consideran que son neutros. Lo puedes poner tanto para la derecha como para la izquierda, a no ser que esté claramente decantado para un lado. Pero ¿sabes este árbol que no sabes? Aquí en la exposición ha pasado. No sé si va a la planta a la derecha o a la izquierda, pues es muy neutro. Pues en un mueble de este estilo Fuji da un poco igual si la composición va a ir a la derecha o va a ir a la izquierda. Lo pones ahí y te sirve para los dos sitios. Vale, entonces, ¿cuál ponemos? ¿El pino? Sí. Vamos. Venga, ya tenemos el pino aquí. El hito ese a la casca, al mueble de... Momento. Porque os voy a explicar el por qué se ponen cada uno en su sitio. Esta posición de aquí es la posición con más direccionalidad de todo el mueble. Ahí se pone un árbol que la dirección sea muy clara. Y esta posición de aquí tiene que corresponderse contrarrestarse con el que va aquí, que también tiene que mirar hacia aquí, porque es el árbol de acompañamiento, no puede mirar por aquí porque el mueble está aquí. Entonces el árbol que vaya aquí tiene que venir hacia aquí. Y el que venga aquí tiene que ser con dirección hacia aquel de allí. ¿Vale? ¿Cuál creéis que va? Tenemos con dirección hacia la derecha, tenemos este, ¿no? Este, porque este está claramente a la izquierda, ¿no? Este, ¿verdad? Venga, vamos a ver, si no nos hemos equivocado. Ah, pues sí. Vale. Esto es un ligustrum, sí. Es que este está entrenado. Vale. El siguiente árbol, bueno, antes del siguiente árbol os digo. Los árboles, las copas son triángulos isósceles normalmente, ¿no? A no ser que sean formales, que son como un chocán, que son bastante equilibrados. En el mueble de Fuji también pasa. Tenemos un vértice del triángulo aquí, otro vértice lo tendríamos aquí y el siguiente lo tendríamos aquí. Estos tres puntos son los que marcan el triángulo y este árbol de aquí podría ser ligeramente más grande porque marca el punto del vértice. Y estos de aquí podrían ser un poquito más pequeños, sobre todo este. Porque si ponemos un árbol muy grande aquí, el flujo direccional de entre este y este podría cortarlo. Si es muy grande, parece como que la línea te la corta y la armonía se corta. Entonces podría ser un poquito. Todo esto no son reglas, son recomendaciones, porque no hay nada escrito. ¿Tiene algo que ver con que el pino se dé en la parte más alta de una montaña, por ejemplo, vayamos descendiendo hasta encontrar, por ejemplo, abajo del todo los frutales? Sí, ¿Tiene algo que ver? tiene que ver. Y sobre todo el pino, porque es el árbol del emperador y es el más importante, entonces va arriba del todo. Los demás, la única regla que hay en shohin, seguro en un mueble, es que estos se tienen que mirar entre sí. Este tiene que mirar aquí, este tiene que mirar para acá, este para acá y este para acá.
este bastante neutro y ese cerrar con este. Esas son las únicas reglas que hay de verdad. Aparte de lo que ya sabemos de que no se pueden repetir formas, colores en las macetas y tal. Y sí, y las mesitas tampoco, ¿ves? Aquí no hay ninguna repetida. Vale, entonces, si aquí tenemos que colocar, bueno, aquí, un árbol que no nos corte el flujo de visión, ¿cuál pondríamos? Vale, si ponemos este caduco de la derecha aquí, eso quiere decir que nos quedan los otros dos de hoja verde aquí abajo. ¿Qué pasa? En invierno, sobre todo, si esto fuera en verano, como todos tienen hoja, el balance, el equilibrio, no se notaría tanto, pero daría la sensación de que al ser caduco este y el otro caduco que queréis poner aquí, en la misma línea, queda como mucho más vacío. Y aquí, o sea, muy fuerte de verde, nada de verde, muy fuerte de verde. Entonces queda como desbalanceado y no queda bien. Si fuera verano, todos tendrían verde, bueno, se puede contrarrestar un poquito. Entonces, aquí yo pondría uno, sí, que fuera siempre verde. Este de aquí. Aparte por tamaño, también es pequeñito. Este no se podría poner porque el flujo es hacia la derecha y ese tiene que ser hacia la izquierda. Vale. Y el siguiente tiene que ir a la derecha, el que va ahí abajo, ¿no? Aquí. Ahora vamos por aquí, después este. Tiene que ir a la derecha y aparte es la única posición que no tiene que ser, puede ser direccional y neutra y un poquito más grande que los demás. Parece que el frutal, la fortunela esta, es más voluminosa y tiene ligeramente el movimiento a la derecha, ¿sí? Venga. ¿Puedo hacer David, para las fortunelas? Allí en donde lo de Koji, ¿tenían algunas o no? No mucho. La cosa es que donde yo estudié hay una anécdota, una anécdota, que yo le dije, Koji, me gustaría aprender arces, ramificar, tal, para saber más. Me dijo, no, yo aquí. Mira mis campos, son todo pinos. Si tú quieres aprender arces, tengo un amigo en la prefectura de no sé qué, en el norte de Japón, que tiene arces. Pregúntale a él y él te informará. O sea, se especializan En lo que tienen, cosa que aquí nos gusta tener de todo y después este no va, este me seca ramas, el otro. Ellos son como artesanos. Nosotros los veneramos como maestros, pero realmente ellos se consideran, excepto los 3 o 4 tops, que todo el mundo les hace reverencia, se consideran artesanos. Y les dices, yo al mío le digo maestro y me dice, no, Koji. Ellos son artesanos del bonsái. Y Alima también te dice que es artesano, ¿no? Sí, Alima-san, sí. ¿ves? Sí. Dice que el maestro es Kimura. Exacto, Kimura, Kobayashi. Pero decía por el cultivo de las fortunelas, si sabías... Ellos tienen allí... Si sabías el truquillo, ¿sabes? No. Ellos tienen, pero porque hacen muchas composiciones de Shohin, pero no es un productor, entonces sus conocimientos... Además él me lo dice claro. Si tú quieres un árbol bueno de esta especie, vamos a tal prefectura y allí hay mucho para elegir. Aquí no, aquí tienes 3, 4 para la composición que tengo que montar. A mí me pasó lo mismo en Taiso, pero con prevención por azaleas. Ah, no es zona. Azaleas Bueno, y en Taiso aún tienen más variedad, pueden tener más, tienen buenos arces, tienen buenas... tiene variedad, mucha variedad, pero azaleas en cambio me dijeron, azaleas te tienes que ir a Claro. Pero nada, era curiosidad si sabías tú las fortunelas como... No. Ok, ¿por dónde íbamos? Vale, y el siguiente, claro, respondiendo a la regla de cruzar caducos con siempre verde, es la que queda, ¿no? Ok.
Y ahora ya es fácil, ¿no? Ahora yo creo que la planta de acento arriba, ¿no? ¿La planta dónde va ahora? ¿La planta dónde va? ¿Aquí? No, dentro de la... ¿Aquí? No, porque la composición es otro... ¿De cuánto? 1, 2, 3, ¿Pero pueden ser dos? Pero eso no 3, es un elemento solo, ¿no? 3. ¿Pero pueden ser dos? Sí. Si no tuviéramos la gita de abajo, ¿qué pasaría? Sería de 3. Si quitas la guita, sí sería un elemento más, pero si le pones la guita, sería uno solo. Sí. En este caso va dentro de la gita. Entonces es como un árbol grande y la planta de acompañamiento que está formada por todo eso, que no es una planta, que es otra mini composición, que podría ser un guarabi también. Si esto no lo tenemos esta composición, tenemos aquí la planta de acento y ponemos un bonsái solo, como este, aquí, funcionaría y tendríamos no un guarabi, pero un derivado. Y sería una buena composición también de bonsái, de shohin. Con esto quiero decir, si empezáis a hacer shohin, liaros con composiciones sencillas. A medida que vais teniendo árboles, entonces ya vais haciendo complejo. Empezáis por un guarabi o derivados, que son más fáciles de combinar, dos árboles que no 7 elementos. Y a medida que vais teniendo más árboles, pues vais, hostia, ahora un mueble de tal, voy a combinar con otro, entonces vais montando el puzzle. Lo que os decía antes, cuanto más piezas tienes para jugar, más resultados puedes obtener. ¿Ok? ¿Algunas preguntas? ¿Te parece poco las que te he hecho? Bueno, con eso me gustaría que... Ha estado muy bien, David. Bueno, he sido muy al grano. Me has aclarado unas dudas. Y con esto me gustaría que si os animáis, que espero que os animáis y cada vez estas salas estén más llenas y la gente quiera saber más de shohin, animaros a empezar por composiciones sencillas. Los warabis son muy bonitos. Yo me equivoqué en la altura de la mesa. ¿Y en qué más te has equivocado? Bueno, de momento... En que el árbol es así, no en cascada. Amigo. El árbol, como árbol, llevó premio. Llevó premio porque es buen árbol, pero en la composición estaba mal colocado. Es alta y... Semicascada, necesitábamos su cascada. Exacto. Y otra duda, a ver, ¿qué opinas? Por ejemplo, si se trata de, imagínate que no suele ponerse, ¿no?, en una composición, sobre todo de estas de Fuji y tal, porque son todos árboles así más pequeños, ¿no?, y más tochetes y tal. Pero si hubiera como algún bunjin pequeño... Bunjin, es que claro, no puedo entrar en todas las categorías de bonsai, de shohin, porque hay un montón. Claro, no me he metido en los kifu, que también es... No me he metido en los chujin, que también son composiciones diferentes a los árboles grandes. Las composiciones de mame tampoco he entrado. La categoría bunjin, literati, es también aparte. Que no podía entrar dentro, y en el caso de que entrase, al tratarse, porque he visto alguna por ahí, al tratarse de un árbol más fino y tal, ¿sería permisivo que se pasase un poco la altura? En vez de 20 fuera 25. Entonces estaría en la categoría bunjin, no pondrían en la misma. Y es raro que lo coloquen en un mueble de composición de este tipo. Es más, con composiciones especiales que llaman. Las gitas, ¿cuál es el color preferente? ¿Claro? Normalmente se utilizan oscuras. Los colores blancos en las mesas no se utilizan. Todo depende de la... Hostia, esto, mira, se me ha quedado atrás. Que he dicho que le iba a explicar. Espera, que ahora tengo que hacer... Vale. Por ejemplo, este árbol con el de al lado. Es importante que las alturas máximas de los árboles no queden igual de alto. Si aquí hay un escalón, está hecho para que haya un escalón. Si de repente esta la quitó de su mesa, ¿a qué altura queda respecto a esa?
tiramos una línea, pues sí tiene que ver esa evidencia. ¿Hasta cuándo? Ahí está el ojo de cada uno. La armonía, la proporción, todo lo que hablábamos desde la diapositiva 1. Si le quitamos la de esto, quizá no es tan pino. Lo que ponemos más bajo, igual es como, hostia, no es el líder. En cambio, al ponerle esa pequeña, que no es nada, es subirle 2 centímetros lo suficiente para realzarlo. Es muy sutil. Tenemos que aprender un poco más sensible a la hora de exponer. No he visto, mirando Gapute en tal desteño, vi algún sojín, vamos a decir, parecido al mío, nada más que parecido, en mesa. En mesa. En mesa de patas altas. Era composición. ¿Qué tamaño era? 22, 23, lo trataron como Kifu, seguramente. Composición de 3 elementos, ¿verdad? Sí. Tenías ese árbol como principal. Sí, el principal, el secundario y luego incluso Kakemona detrás. Bueno, Vale. ¿Estaba premiado? No. Es que es eso, hay veces no... No, pero bueno, como estás en una exposición que se entiende y que... No, porque hay algunas páginas que dices, ¡buh! Y hay muchos y hay compromisos también. En Japón hay compromisos también. El tema de las mesas, de las alturas es importante. Por ejemplo, este árbol de aquí, ¿por qué pongo la mesa tan alta? ¿Le podría haber puesto más baja? Hubiera funcionado igual. Más o menos la altura de este árbol tiene que quedar, más o menos, no viene de 2 centímetros, en esta altura. Si aquí hay un árbol que es estilo el tuyo, más de esto, pues hay que poner una mesa alta para que la altura del árbol llegue a esta cota, entre esta línea y esta línea. Si no, da la sensación de que es demasiado pequeño para toda la composición. ¿Sí? Yo me gustaría que me hicieras una crítica constructiva un poco de mi composición. Bueno, después. Cuando tengamos delante, ¿lo miramos? Bueno, y si queréis, vamos todos después o como queráis. ¿Alguna pregunta más? En este caso es muy claro. Si a este árbol le quito la mesa, también se enrasa mucho con este. Y de hecho, si a este le quito la mesa, queda muy bajo. O sea, esas mesitas son para jugar las alturas. Lo ideal sería no poner, pero eso es muy difícil. Porque clavar los árboles siempre a la medida que tocan es difícil. Entonces, se ponen estas mesitas. ¿No puedes eliminar alguna de ellas y dejar otras? Puedes poner todas, una o ninguna. Puedes hacer lo que quieras. Siempre tienes que respetar las alturas para lo que tú quieras representar, lo que visualmente el equilibrio que te pida. Exacto. Hay muebles como de este estilo, pero que a lo mejor este cajón no existe. Claro, si tú pones esos árboles tal cual, quedan a la misma altura. Entonces es obligatorio poner una mesa, pero a lo mejor a este no, porque ya con la mesa que le has puesto, ya la altura final que queda ya es correcta. O este es el que plano. Un poco jugar. Cuando hablamos de no repetir color en las macetas, Sí. ¿qué se repite? Esa es una composición y esta es otra. No. No puedes repetir. En la conífera repetimos dos. Vale. Claro, es que la conífera el color. Claro. Pero es marrón chocolate, marrón barro, marrón pino. Vale. Lo que es importante, a ver, una de las cosas que siempre dicen, hostia, esta está pintada, ¿podría poner aquí, poner una pintada también, pero de color rojo? O sea, con dibujos rojos. Decorada, pero en rojo. Esta es en azul y esta es en rojo. ¿Podría? ¿O aquí y aquí? Podría. Son pintadas, pero son tan diferentes que no son iguales.
no estoy repitiendo el patrón. Y si aparte encima cambias la forma, mucho más diferente todavía. ¿Sí? ¿Qué mesas? Aquí. Pero claro, la definición de laja es que se subirá 1 centímetro, 2 centímetros como máximo. Entonces a lo mejor la altura te lo pone tan bajo que el espacio que queda aquí es demasiado grande, es demasiado... Sí, sí, puede ser una laja. Puede ser una laja. Si te hace falta solo subir 1 centímetro, la laja es perfecta. Colores, formas diferentes. Yo veo que cada día es más difícil. Hemos visto en alguna me imagino que igual lo tocas luego, pero bueno, hemos visto en algunas exposiciones el mueble monográfico. Ya, esos son composiciones especiales. También exponen solo macetas. Ponen muebles y solo macetas. Es un premio también, una categoría especial. Es que tú te pones a ver el libro de Gafuten y hay un montón de categorías diferentes. Ya hemos dicho antes lo de los mames, shohin, bunjin, muebles de grandes que son el roko, el fuji y el aso, mangetsu. O sea, son todos diferentes categorías. Claro, yo he visto algunas que eran entre todos, me parece que eran hitos, todos. Sí. Como si eran hitos, pues eran... Y a veces en distintos grosores, hemos visto también alguna en Bélgica, solo monográfico de... Sí, eso ya os digo, son composiciones especiales. Normalmente, cuando veis el nombre del autor, no suele ser japonés. Es chino, taiwanés, porque es como algo especial que hacen. Y no sé si les suelen premiar, es más como una curiosidad. Una cosita más. Sí, una cosa. Cuando un árbol shohin tiene tenjin, ¿ese tenjin cuenta como la medida del árbol o se mide hasta la copa? Se debería contar el tenjin. ¿Se cuenta el tenjin? Ajá. Pero también estamos en lo de antes. El tenjin lo vamos a contar, pero tú visualmente ya ves si va a entrar o no. Si el jin es demasiado grueso e imponente, pues igual para aquí fuera sí que iría bien, pero a lo mejor aquí dentro, si tengo un jin, aquí no va a haber una conífera tan poderosa. Pero si se pudiera poner, a lo mejor este espacio es demasiado agresivo, entonces no lo pondríamos. ¿No te he visto bueno, no lo sé, igual, despistado, el mueble de tres, o sea, uno y otro? Claro, porque ese mueble no lo utilizan mucho, no es muy utilizado. Hay composiciones, pero claro, he hecho un poco de resumen, hay algunos más todavía, pero he hecho un poco de resumen de los más utilizados. Cada vez menos. No, mira, el objetivo de esto era un poco las reglas, que básicamente la regla básica es, aparte de las direcciones, que este va para acá, este para acá, este para acá y este para acá, los puntos cardinales este con este, y los colores y las formas de las macetas, no hay más reglas. Lo demás es todo proporcional. Bueno, y saber que en un warabi son 3 elementos o 4. Tener un porrón de árboles. Eso sí. Por eso os digo, empezar con composiciones sencillas, de 3 elementos. Porque hacerla bien tampoco es fácil. O sea, buscar la proporción de la mesa con el árbol, la planta, es muy importante la planta. Por eso, no agobiarse, empezar con la sencilla. Imagínate la de 7, una locura. Nosotros solemos llamar a frontán, ¿verdad? No, a veces sí, José. le comento algo. José. Dice, no puedo con vosotros. Pues ya me puedes llamar a mí si quieres. Ya te pido el teléfono. Una cosita más. Podemos ir a mirar las de arriba si queréis. Seguramente que después de estas indicaciones, seguro que dicen, este árbol uy, es demasiado grande, esto se pasa de la medida, o aquí falta un árbol, o no hace falta el kakejiku. Pues nos critican los árboles arriba. Venga, vamos.